Dios les bendiga, hermanos. Para continuar el estudio que hemos estado llevando, hermanos, le invito a que abra la palabra de Dios en Mateo, en el Evangelio según Mateo, capítulo 16, versículo 24 y 25. Mateo, capítulo 16, versículo 24 y 25. Y como siempre, le hago la recomendación, hermano, que tenga la Biblia en su mano para ir viendo todos los versículos que Dios nos va a estar mostrando el día de hoy. Entonces, Mateo 16, 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. En el estudio pasado, hermano, si se recuerda, y si no se recuerda, hermano, pues ahí tiene las predicaciones, están subidas en YouTube, ahí las puede ver si no las ha visto. Pero en el estudio pasado que teníamos de Hechos, veíamos esa hermosa, asombrosa, llena de misericordia conversión de Saulo al cristianismo, cómo tuvo ese encuentro con Cristo en su gran misericordia, nuestro Señor, que le plació escoger a alguien como Saulo, veíamos cómo fue posible que Dios, y eso lo veíamos también nosotros mismos, cómo fue posible que Dios, siendo el santo, siendo justo, nos perdonara a nosotros. Sin embargo, hermanos, rápidamente, después de su conversión, Saulo se vuelve en un ejemplo, hermanos, en una ilustración palpable del costo que significa seguir a Cristo. Saulo nos será de ejemplo a lo que es negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Cristo. A sus pocos días, e inclusive años, como vamos a ver ahí en versículos, Saulo se entrega completamente a Cristo. Y Saulo mismo se convierte en un ejemplo para todos nosotros. Y lo que vamos a ver hoy va a ser desde los versículo 8 hasta el versículo 31. Y básicamente lo central de todo esto del mensaje que vamos a ver hoy, es que padecer por Cristo, mis hermanos, padecer por causa de Cristo, cuando sufrimos por causa de Cristo, es parte de nuestro llamado. Entonces, primeramente, regresando a los versículos 6 y 7 del capítulo 9 del libro de Hechos, vamos a leerlos, veías, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, mas no viendo a nadie. Recordábamos, como le decía ahorita, Cristo se aparece a Saulo cuando iba Saulo en camino a Damasco, en camino a arrestar cristianos y llevarlos a la cárcel. Se aparece Cristo a Saulo. Saulo le responde: Señor, ¿qué quieres que haga? Recuerde que lo que el Señor le dice después en ese versículo, la indicación, el mandato de Cristo fue: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. El mandato de Cristo fue entrar a la ciudad, y ahí Cristo iba a dirigir ya los pasos de Saulo después. Versículos 8 y 9. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, metiéronle en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Como le decía ahorita, como le mencionaba en el estudio pasado, Saulo quedó ciego de una manera temporal a causa de ese resplandor que fue cuando apareció Cristo en su camino a Damasco, y Saulo queda ciego de manera temporal. Y luego fíjese lo que dice, que tuvieron que llevarlo por la mano. Qué versión tan diferente a la visión que tenía Saulo de cómo iba a entrar a Damasco. Él pensaba que iba a entrar con todos sus hombres, con toda su furia, persiguiendo cristianos, llevándolos a la cárcel, arrastrándolos. Sin embargo, después de que se le aparece Cristo, entra a Damasco de la mano de los demás, porque él no podía, ciego. Ese es nuestro Señor, hermanos. Realmente los caminos que piensa el hombre no son los caminos que Dios ya tiene planeados. Entonces entra tomado por la mano, un gran contraste con los planes que tenía el viejo Saulo. Versículo 10 al 14. Había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo:
levántate y ve a la calle que se llama a la derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a sus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene facultad de los príncipes, los sacerdotes, de prender a todos los que invocan tu nombre. Hermanos, este Ananías, hermanos, como le mencionaba también, lo mencioné así de manera rápida la vez anterior. Esta es la primera aparición de este Ananías en específico. Acuérdense que había otro Ananías, de Ananías y Zafira, pero ese no es el mismo que aquí. Entonces esta es la primera aparición de este Ananías que vemos en la Biblia. Y Dios, hermano, ya tenía providencialmente a alguien esperando a Pablo, uno de los suyos. Dios ya tenía a un hijo suyo esperando a Pablo, que él iba a usar de una manera parecida como fue el eunuco con Felipe. Ese encuentro providencial que tuvieron el eunuco y Felipe, lo vemos de una manera similar en Ananías, que estaba precisamente en Damasco, y Dios lo mandó a donde se iba a encontrar Saulo después. Ahora, quiero que note algo, mi hermano. Dios puede llevar adelante su obra con nosotros o sin nosotros. Y esto lo vemos en la conversión de Saulo y después en la instrucción que Jesús le da a Ananías. Porque la salvación de Saulo fue sin intervención humana. Fue Cristo, se apareció directamente a Saulo y fue salvo con esa aparición que tuvo, con ese encuentro que tuvo Saulo con nuestro Señor. Sin embargo, después a Dios en su soberanía le place usar ahora un instrumento humano para continuar la obra con Saulo. Y en el versículo 11 nos indica que él estaba orando. Y esto, hermanos, fue lo que estuvo haciendo Saulo en esos 3 días. Y como decía el comentarista, la oración es la respuesta espontánea del corazón piadoso a Dios. La oración, esa conversación con Dios, es una respuesta natural, espontánea en todos aquellos que han nacido de nuevo, hermanos. Hay algo que en cuanto nacemos de nuevo, sabemos que tenemos esa entrada libre hasta el trono de la gracia, que podemos doblar rodilla y hablar con Dios, y sabemos que estamos literalmente, sabemos que nos está escuchando nuestra oración. Pablo, entonces, vemos en sus primeros días una vida entregada a la oración, algo que lo iba a acompañar durante toda su vida, durante toda su carrera. Fue un hombre verdaderamente entregado a la oración desde el primer día, mis hermanos, desde el primer día, desde el día 1. Ahora, cuando Jesús le da esa instrucción a Ananías, cuando Dios se la da a Ananías, obviamente hubo un dilema, como leímos la vez pasada en Ananías. Ananías le está diciendo a Dios: ¿te das cuenta de a quién me estás diciendo que vaya? ¿Te das cuenta de quién es Él? Pero a pesar de eso, hermanos, este dilema que se enfrentó a Ananías, hermanos, y ha habido un versículo muy popular estos días: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo pienso que se nos ha olvidado una cosa, que el primer hombre que es nuestro enemigo somos nosotros mismos. El primer hombre que es nuestro enemigo somos nosotros mismos. De manera que podíamos formular esa frase, ese versículo de otra manera, y no pierde su sentido. Es menester obedecer a Dios antes que a nosotros mismos. Es menester obedecer a Dios antes que a nosotros mismos. Y ese fue el dilema que tenía Ananías. Sí, él sabía quién era Saulo. Todos sabían quién era Saulo. Sin embargo, él obedeció a Dios sobre su propia opinión, sobre su propio yo. Todos aquellos que andan usando esta frase, este versículo como bandera, bueno, es menester obedecer primero a Dios antes que a nosotros mismos. Habría que examinar sus vidas. Ahora el versículo 15 al 16. Y le dijo el Señor:
después de que Ananías le dice a Dios de quién era Saulo y todo lo que podía hacer, Dios le responde y le dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. El llamado de Dios para Saulo fue para usarlo como instrumento delante de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pero además, parte del llamado que enfrentaría Saulo y el llamado que tenemos todos nosotros era que Jesús, Dios, le iba a mostrar cuánto le sea menester que padezca por el nombre de Cristo. Dios nos llama a todos a dos cosas, al menos las que vemos en este capítulo: a trabajar por Él, por su obra, por su evangelio, a predicar a todos los que hemos sido salvos, pero también parte de nuestro llamado es sufrir por causa de Cristo, por causa del nombre de Cristo. Y decía un predicador: ¿cómo es posible que Dios llame a un hombre para que trabaje para Él y junto con el llamado le diga: aquí está tu responsabilidad, que es proclamar el evangelio, y aquí está tu privilegio, sufrir por mí? Dios no solamente nos manda a trabajar por Él. Con el primer llamado, mis hermanos, a trabajar por Cristo, muchos pueden decir amén, pueden estar de acuerdo. Mas sin embargo, con el llamado de sufrir por causa de Cristo, padecer por su causa, ya ahí a muchos no les gusta. Y estoy refiriendo a ese evangelio tan light de prosperidad que hay en nuestros días. Muchos les encanta que los vean en el trabajo, predicar, los púlpitos les encantan. Pero cuando se habla de sufrir a causa de Cristo, eso no entra, eso no ensambla con el mensaje popular del evangelio de hoy, un mensaje diluido. ¿Por qué? Porque la mayoría de los mensajes son tu mejor vida ahora, o cómo evitar sufrir, tu trabajo, tu economía. Contrasta grandemente con el evangelio. Ahora, vamos a ver 3 puntos al menos respecto a esto. Número 1, Cristo no engañó a Saulo y tampoco a nosotros. Cristo le dejó bien en claro a Saulo que iba a padecer por él, que iba a padecer por causa de su nombre. Y Filipenses 1:29 y 2 Timoteo 3:12 nos lo dice. Primero Filipenses dice: porque a vosotros es concedido por Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. 2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No solo somos llamados para creer en Él, sino también para padecer por Él. Todos los que queremos vivir piamente, santamente, reflejando a Cristo, vamos a padecer persecución. El padecimiento de Saulo, hermanos, por causa de Cristo, comenzó desde el día 1 y no se detuvo hasta su muerte. Cada donde iba, ciudad donde iba, era apresado, o lo estaban buscando para muerte, o fue latigado, o era aprisionado. Hermanos, eso no se detuvo hasta su muerte. Y si usted quiere ver más todo lo que pasó y todas las aflicciones que pasó Saulo, puede ver 2 Corintios 11, 22 al 28. Y ahí Pablo relata todo lo que tuvo que sufrir, hasta naufragios. Mis hermanos, cualquier cristiano verdaderamente va a sufrir por causa de Cristo. Porque aún los enemigos del hombre serán los de su casa, Mateo 10:36. Cristo no vino a meter paz sino espada. Aún los enemigos serán los de su casa. Cualquiera que se diga ser seguidor de Cristo y viva en semejanza a Cristo será aborrecido, maltratado, humillado, difamado, despreciado y hasta perseguido. Hay una frase que me gustó mucho respecto a la familia y que los primeros enemigos serán los de su casa. Dice: te van a amar porque eres familia,
pero te van a despreciar porque eres cristiano. Te van a amar porque eres familia, pero te van a despreciar porque eres cristiano. Y amén. Otra de las cosas que Cristo nos dejó en claro es que el mundo odia a Cristo y a sus seguidores. Juan 15, el 18 al 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Hermanos, si algo tenemos seguro es que como cristianos vamos a sufrir por su causa. Por eso, ser cristiano verdadero, hay que tener convicción, porque hay un precio que hay que pagar. Hay un precio que hay que pagar por ser seguidor de Cristo. Hay un precio que hay que pagar por sostener nuestra fe, a causa de nuestra fe. La cuestión es que para padecer por Cristo, para sufrir por su causa, primero debes de parecerte a Cristo. Para sufrir por Cristo, por su causa, primero debes de parecerte a Él. Primera de Pedro 4, 3 al 4. Voy a leer la versión 1960. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Versículo 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. A ellos les parece extraño que vosotros no corráis con ellos. Hermano, si nos parecemos al mundo, jamás nos van a aborrecer, porque nos parecemos a ellos y el mundo ama lo suyo, como lo veíamos. ¿Aún le parece extraño a su familia, a sus compañeros de trabajo, que usted no corra en los mismos desenfrenos que ellos corren? ¿Cómo está nuestra convicción en la escuela, en el trabajo o en la familia? ¿Cómo está? En la misma medida en que los cristianos se identifiquen clara y abiertamente con este Cristo, el Cristo de la Biblia, en esa misma manera seremos aborrecidos. Algunos se quedan callados y no dicen que son cristianos. Otros lo dicen a medias. Unos cuantos más dicen ser, pero con su vida demuestran todo lo contrario. Pero Dios siempre tiene un remanente que sigue las pisadas del Maestro. Dios siempre tiene un remanente que está lleno de convicción. Hermanos, no vamos a padecer si no nos parecemos a Cristo. ¿Cómo está esa identidad como cristianos, hermanos? Se nos ha olvidado eso. ¿Cómo está esa identidad? Y ahorita vamos a ver, porque no es simplemente tomar una bandera y decir yo voy en contra del gobierno, como se ha vuelto muy popular eso. No, sino que Cristo nos dejó la manera en que debemos de padecer por Él. Pero antes de brincar a ese punto, parecerte a Cristo conlleva predicar el mismo mensaje que Cristo predicó. Parecerte a Cristo conlleva predicar el mismo mensaje que Cristo predicó. Hermanos, hace algún tiempo, y referente a Hechos, también predicamos acerca de que si Dios permitió una persecución como en Oriente. Muchos ni siquiera hablan en el trabajo que son cristianos. Y otros que lo han hablado no lo demuestran con su vida. Prefieren quedarse callados. ¿Cómo es que Cristo nos manda entonces a padecer por Él? Porque no simplemente se trata de sufrir por causa de Cristo, por decir que soy cristiano. No, sino hay que sufrir bien. Hay que sufrir de una manera bíblica. Y para eso quiero que me acompañe en su Biblia, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 16. 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
que es promesa, vamos a padecer, va a haber tribulaciones, vamos a ser perseguidos, vamos a ser injuriados por causa de Cristo. Vamos a ser blasfemados por su causa. Hemos visto que primero hay que padecernos para poder padecer por Él. Ahora, ¿cómo nos manda a padecer? Primera de Pedro, capítulo 4, y la primera epístola de Pedro, se escribió, hermanos, en un momento muy especial de la historia. Y ya lo habíamos visto en algunas predicaciones pasadas. Cuando se está escribiendo esta carta, los cristianos están siendo perseguidos por Nerón. Los culpó por haber quemado la ciudad. Ya había un recelo en contra de los cristianos. Y se acomodó todo de manera perfecta para que todo el pueblo se volcara a los cristianos, aún sabiendo que Nerón había sido el culpable del incendio, aún sospechando. Sin embargo, estaban perseguidos, estaban siendo asediados directamente, tanto por el gobierno como la sociedad. ¿Cómo debemos de padecer? Número 1, versículo 12. Carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Número 1, no se extrañen. No se sorprenda de padecer a causa de Cristo. No se sorprenda de sufrir por el simple hecho de ser cristiano. No nos sorprendamos. Número 2, versículo 13. Antes bien, gozaos que sois partícipes el de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Número 2, gócese, hermano. Gócese de ser despreciado y sufrir por causa de Cristo. Gócese por ello. De hecho, en el versículo 13, cuando dice antes bien gozaos, que sois partícipes de las aflicciones, un sentido más literal de ese versículo es en la medida que sois participantes. O sea, gócense en la medida que son participantes de las aflicciones de Cristo. O sea, en otras palabras, no todos vamos a padecer de la misma manera, con los mismos niveles, por causa de Cristo. A algunos Dios les va a permitir que sean perseguidos literalmente, aprisionados, latigados, como es en Oriente, y a otros nos va a permitir ser despreciados por los amigos en la escuela, o en el trabajo, o por la familia. Dios es soberano aún en nuestros sufrimientos. Ahora, ¿qué más nos enseña? Versículo 14. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Cierto, según ellos, Él es blasfemado, mas según vosotros es glorificado. La palabra de Dios, y varias veces, tanto en este versículo como en otras partes de la Biblia, nos dice que somos bienaventurados. Nos dice que nos debemos de gozar de ser perseguidos, de estar sufriendo por su causa, de Cristo. Sin embargo, no piense que nos manda a gozarnos del sufrimiento en un sentido masoquista, porque no es así. Lo que quiere decir es que si usted y yo somos despreciados, humillados, difamados, hablando mentiras en contra de nosotros por causa de Cristo, por causa del Evangelio, por el simple hecho de ser cristianos, quiere decir, hermano, que está reflejando bien a Cristo. Eso es lo que quiere decir. Por eso dice, bienaventurado eres, gózate, porque estás reflejando bien a Cristo, porque te están injuriando, te están despreciando, te están persiguiendo por causa del nombre de Cristo, por el simple hecho de ser cristiano, y un cristiano de veras. Gózate, por eso la Biblia nos manda a gozarnos si somos perseguidos, somos difamados por causa de Cristo. Ahora, versículo 15, y aquí quiero que ponga especial atención, hermano. Así que, por lo tanto, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por meterse en negocios ajenos. Ya vimos, gózate si eres perseguido causa de Cristo. Pero, dice Dios,
que ninguno de ustedes sufra, padezca o sea despreciado por haber sido homicida, por haber sido ladrón o malhechor o por meterse en negocios ajenos. Ahora, las primeras dos, hermanos, homicida o ladrón, son pecados delimitados, están más que claros, que ningún cristiano debe de ser hallado como homicida o como ladrón, eso está más que claro. Sin embargo, cuando usa la palabra malhechor, esa palabra, hermanos, es un término que incluye todo tipo de acción condenada por la ley, tanto la ley de Dios como la de los hombres. En otras palabras, ninguno de ustedes padezca, sufra, sea perseguido por ser un rebelde a las leyes de Dios y a las leyes terrenales del hombre. Dice un predicador: un individuo que profese ser cristiano, pero que al mismo tiempo sea un mentiroso, su palabra no es confiable. Aún un rebelde que no sabe respetar la autoridad no debería sentirse gozoso en medio de su sufrimiento, debería sentirse profundamente avergonzado. Probablemente la mayoría de ustedes ya han escuchado lo que pasó con la iglesia de MacArthur en California. Muchos cristianos se han dividido a causa de eso, si estuvo bien, si estuvo mal. Pero hay algo que se les ha olvidado y que es muy importante: contextos. Contextos. Porque Estados Unidos, y aún Estados Unidos es una cosa, tema totalmente diferente a México. Y aún en Estados Unidos, cada estado es una historia totalmente diferente entre los demás estados. Tanto California como Texas son dos cosas muy diferentes. Sin embargo, a causa de lo que pasó en la iglesia de MacArthur, en California, mucho cristianismo, y no estoy hablando de la iglesia de MacArthur, estoy hablando ya en general, mucho cristianismo se ha agarrado de lo que hizo él para aplicarlo en sus iglesias o en sus vidas, cuando el contexto no es el mismo. Hermanos, hace poquito leí en el diario, hablando en el contexto de Ciudad Juárez, leí en el diario que aún en semáforo naranja no van a permitir abrir ciertos centros religiosos, ni iglesias, llámese testigos de Jehová, católico, musulmán, como te quieras llamar, y tampoco cines, y los gimnasios, si no me equivoco, siguen cerrados. No es un ataque directo a la iglesia, porque esa frase, ese versículo que está tan popular, de es menester primero obedecer a Dios antes que a los hombres, hermanos, contexto, y lo vimos aquí, lo vimos en los estudios. ¿Qué fue? Y le pregunto, ¿qué fue lo que le prohibieron a los apóstoles? Predicar a Cristo. Eso fue lo que le estaban prohibiendo a los apóstoles, predicar a Cristo. Y después ya fue lo que dijeron, que es menester primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Mi hermano, todos aquellos que están agarrando esa banderita de desobedecer al gobierno, en el contexto de Juárez, y si no me equivoco también del Paso, yo puedo predicar libremente en las calles y nadie me va a callar. Y de hecho, hace poco prediqué en la calle el evangelio de Cristo como está en la Biblia y nadie me cayó. Y lo pude predicar sin obstrucción, sin que nadie tratara de obstruir el evangelio. Todos aquellos que se están agarrando esa postura sin contemplar su contexto, sin contemplar las leyes, están siendo un mal ejemplo para la sociedad. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice Dios. A mí no me importa que sea MacArthur, a mí no me importa que sea como se llame. MacArthur sigue siendo un hombre como usted y como yo, que se equivoca. Mis respetos para él. Y si hay alguien, al menos en el contexto de nuestras iglesias locales, hermanos, yo tengo un gran respeto por él, pues, gran predicador, un conocimiento de la palabra grande. Tengo libros de él, parte del estudio de Hechos, lo saco de un libro de comentarios de él, de Hechos. He leído libros de él, estoy leyendo libros de él. Pero hermano, es un hombre y se puede equivocar. Se puede equivocar como usted, sigue siendo hombre. El problema del día de hoy es que los cristianos, en vez de la idolatría a las pedazos de yeso, ahora tienen idolatría al hombre. Y por el nombre que tiene, quiere decir que todo lo que hace es infalible, y no es cierto.
se puede equivocar. Y muchos cristianos se están equivocando porque no están tomando en cuenta su contexto. No estamos siendo perseguidos en el contexto de Juárez, México, al menos. No estamos siendo perseguidos, y tampoco en El Paso. Me gustaría ver todos aquellos que ya están tan desesperados que se pusieran a predicar en las calles. Hermanos, eso es lo que quiere decir. Que ninguno de vosotros padezca por ser rebelde. Porque sabe que si empieza persecución al cristianismo, casi le puedo asegurar que va a empezar por haber sido rebeldes a la ley que puso el gobierno. Qué triste. Y dice la Biblia, como lo leímos, ninguno de vosotros, en eso, ni uno de vosotros sufra por eso. En eso no sean bienaventurados por sufrir. En eso no se gocen por haber sufrido por eso. Porque han quebrantado la ley, que en ningún momento nos está persiguiendo como cristianos. En ningún momento. Ahora, dice, ninguno de ustedes padezca como malhechor o por meterse en negocios ajenos. Esa frase que usa ahí Pedro, literalmente lo que está diciendo es que ninguno de ustedes padezca, ninguno de ustedes sufra, sea difamado por estar supervisando lo que le pertenece a otro. En pocas palabras, ninguno de ustedes sufra, sea difamado, padezca por meterse en lo que no le importa. Tan sencillo como eso. Hermanos, hay personas, hay cristianos que su diario vivir es estar averiguando los asuntos de los demás. Son cristianos, son personas que no tienen otro que hacer más que estar viendo la vida de sutanito y de manganito, y si fue a la fiesta, si no fue a la fiesta, si fue a la iglesia, si no fue a la iglesia. Hermanos, si alguno de ustedes padece, sufre, es difamado por eso, no se goce y no es bienaventurado. Y desgraciadamente este comportamiento, esta idea que hay detrás de esa frase está muy asociada con el chisme. Sufrir el rechazo de la gente por esa causa, por andarse metiendo en lo que no le importa, no es sufrir a causa de Cristo, sino por ser un metiche y por exhibir una clase de conducta que más bien contradice nuestra profesión de fe. No se supone que un cristiano tiene que estarse metiendo en asuntos que no le corresponden. Sencillo, hermanos. Sin embargo, si usted está del otro lado, si a usted lo han difamado en una mentira, le han levantado un chisme de usted, dice Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando os vituperen y os persiguen y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Dice la palabra, son bienaventurados todos aquellos que os vituperen y os persiguen, y cuando dijeren todo mal por su causa, mintiendo, o por la causa de Cristo, mintiendo. O sea, si usted a alguien le levante un chisme por causa del evangelio, por estar predicando, porque ayudó a un hermano en el evangelio, por causa del evangelio, por causa de Cristo, hermano, usted es bienaventurado que le hayan levantado ese chisme. Quiere decir que está predicando bien, quiere decir que está comportando bien, quiere decir que está reflejando a Cristo. Pero hermanos, hay muchos cristianos se están metiendo en política, hermanos. Cuando no deben de estarse metiendo. Eso también entra aparte, meterse en negocios ajenos. No tenemos nada que meternos en política. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se acabó. Claro que vamos a denunciar aquellas cosas que el gobierno, donde el gobierno ya pase la línea. Claro que sí. Y seremos los primeros. Si nos mandan a callar predicar, o si nos restringen predicar en las calles, me va a importar poco. Y con la ayuda de Dios vamos a seguir predicando en las calles. Ahí ya se están metiendo en un mandato directo. Hermanos, tengan cuidado, hermanos, tengamos cuidado. Si alguno de ustedes, si algún cristiano padece, sufre por andarse metiendo en lo que no le importa, esto no es sufrir por causa de Cristo. En México hubo un tiempo que hubo un partido que lo armaron puros cristianos, se quieren meter en la política. Dios no nos mandó a eso, Dios nos mandó a predicar el evangelio. No a meternos en la política.
Continuamos en el versículo 16. Bueno, ya lo leímos, porque yo le mostraré que cuánto les sea menester que padezca por mí. Versículo 17 entonces, hermanos. Una vez que ya quedó establecido lo que es padecer por Cristo, entonces vamos a ver, hermanos, rápidamente. Saulo nos va a mostrar algunas de las sufrimientos que estuvo después de haber sido convertido. Versículo 17. Ananías entonces fue y entró en la casa y poniéndole las manos encima dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Antes de enfrentar todo lo que Saulo enfrentaría, Dios no solo le devolvió la vista, sino que lo llenó de su espíritu. Para soportar las aflicciones, hermanos, para poder cantar como Pablo y Silas estaban en la cárcel, para poder cantar aún en la hoguera, para tener ese valor como los amigos de Daniel en el fuego, primero hay que estar llenos, hermanos. Y eso es de primera importancia. Hay que estar llenos del Espíritu Santo para poder soportar lo que venga a causa de Cristo. Y eso fue lo que pasó con Saulo, fue lleno, versículo 18 al 19. Y luego le cayeron de los ojos como escamas y recibió al punto la vista. Y levantándose, fue bautizado, y como comió, fue confortado, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Como les decía, hermanos, Saulo, pensaba que iba a entrar a esa ciudad arrestándolos, los cristianos, pero ahora se había vuelto con el bautismo de manera pública, uno más de ellos. Pablo ahora se había convertido en uno más de ellos. Versículo 20 al 22. Y luego en las sinagogas predicaba a Cristo, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarnos presos a los príncipes de los sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, afirmando que este es el Cristo. Vemos en Saulo, mis hermanos, un verdadero nuevo nacimiento, un verdadero arrepentimiento, porque inmediatamente en las mismas sinagogas donde arrestaría a cristianos, ahora estaba predicando a Cristo. Fue una entrega total hasta la muerte literal de Saulo a su Señor. Saulo empezó bien, con pasión, y terminó mejor, con convicción. No se trata de empezar bien, no se trata de empezar, se trata de terminar, y terminar bien, terminar con pasión y convicción. ¿Qué pasa? Que muchos cristianos pierden esa pasión porque dejan de ver, dejan de valorar la perla preciosa que es Cristo, empiezan a probar otras aguas que no son Cristo, y empiezan a llenarse de otra cosa que no es Cristo. Y esa pasión que tenían de predicar, de evangelizar, se esfuma, y al rato no los ves ni en la iglesia. ¿Por qué? Porque su mirada estuvo en otra cosa que no era Cristo. Versículo 21. Amén. Y todos los que oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén y a los que invocaba su nombre? Estaban confundidos, hermanos. Pablo estaba mostrando lo que veíamos ahorita en 1 Pedro 4:4. Se extrañaron ahora de Saulo. Decían que no era este el que nos iba a arrestar, el que lo estaba llevando a la cárcel. Ahora está predicando de Cristo. Se extrañaron a él porque ya no corrían como ellos estaban corriendo, persiguiendo a cristianos. Les parecía ahora cosa extraña que Saulo ya no perseguía a los cristianos. Y como les decía ahorita, para parecerse a Cristo implica predicar el mismo mensaje que Cristo predicó. El versículo 22 afirmaba que este es el Cristo, hablando con todo el conocimiento que Saulo tenía del Antiguo Testamento.
con eso Saulo estaba predicando que verdaderamente Cristo era el Mesías. Cuando la palabra ahí que usa confundir, donde dice y confundía a los judíos, ahí lo que trata de, el sentido literal es que los argumentos de Saulo se volvieron irrefutables. Irrefutables. Entonces vemos en Saulo un verdadero nuevo nacimiento. Ahora, del versículo 22 al versículo 23, mis hermanos, transcurren 3 años. Desde el versículo 22 al 23. 3 años. Y Saulo pasa ese tiempo aprendiendo del Señor, es lo que más se cree por los teólogos, por los estudiosos. Saulo pasó ese tiempo aprendiendo del Señor en el reino nabateo de Arabia, y eso lo puede ver en Gálatas capítulo 1, versículo 17 al 18. Saulo pasó ese tiempo, esos 3 años, aprendiendo directamente de Cristo. Pero después de ese tiempo, Saulo regresa a seguir predicando a Cristo. Versículo 23, y como pasaron muchos días, esos 3 años, los judíos hicieron entre sí consejo de matarle. Mas las asechanzas de ellos fueron entendidos de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos tomáronle de noche, le bajaron por el muro en una espuerta. Después de tiempo, como decía ahorita, estuvo 3 años predicando. Saulo regresa, estuvo 3 años aprendiendo de Cristo. Saulo regresa, sigue predicando a Cristo, y es donde entonces comienzan los primeros padecimientos de Saulo por causa de Cristo. Aquí, hermanos, estamos en Damasco. Todo lo que hemos leído hasta ahorita, estamos en Damasco. Y en Damasco quisieron matarlo los judíos que estaban allí. Y no nomás los judíos, sino que hay otra parte de la Biblia donde puede ver que también el gobierno se volvió en contra de Saulo. Estaba Saulo provocando, a causa del evangelio de predicar, gran conmoción en Damasco. Y lo querían matar. Los judíos hicieron entre sí consejo a matarle. Los mismos hermanos que habían sido sus amigos, ahora eran sus enemigos. Saulo enfrentó rápidamente persecución y vituperio, amenazas de muerte. Pero ¿sabe qué? No fue lo único. Porque después que lo bajaron por el muro, por una cesta, vino a Jerusalén y tentaba juntarse con los discípulos. Mas todos tenían miedo de él, no creyendo que era discípulo. Hermanos, Saulo iba a experimentar no nomás el rechazo de los judíos, sino que iba a experimentar el rechazo de sus propios hermanos en la fe. Pensaron que era solo un infiltrado y que llegado el momento los traicionaría, y la mayoría de ellos se dejaron de llevar por sus prejuicios. No nomás en este momento Saulo padece a causa de Cristo el rechazo de sus propios hermanos, y de una vez le digo, hermano, parte de sufrir por causa de Cristo va a ser rechazado por los propios hermanos, por los propios que se dicen cristianos. Muchos de ellos que despreciaron a Saulo eran falsos, algunos de ellos eran falsos, y lo vemos en 2 Corintios 11:26 y en 2 Timoteo 4:16, que muchas veces peligros entre falsos hermanos, en 2 Corintios 11:26, y en 2 Timoteo dice: porque Demas me ha desamparado, amando este siglo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente a Galacia, Tito a Dalmacia. Y en mi primera defensa ninguno me ayudó, antes me desampararon todos, no les he imputado. Pablo fue traicionado por aquellos que se decían cristianos, y aún en sus juicios estuvo solo. No, y le vuelvo a lo mismo como decía ahorita Pedro, 1 Pedro, no se sorprenda, no se maraville de que parte de sufrir causa de Cristo sea ser traicionado, sea ser rechazado por los mismos hermanos de la iglesia. Sin embargo, Dios tenía ahí a Bernabé. El versículo 27, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y contóles cómo había visto al Señor en el camino, y que le había hablado, y cómo en Damasco había hablado confiadamente en el nombre de Jesús. Y entraba y salía con ellos en Jerusalén. Entonces Saulo estaba en Damasco, lo sacan de ahí porque lo iban a matar, se va a Jerusalén,
es rechazado por los hermanos de la iglesia de Jerusalén, y ahí Bernabé intercede por Pablo, que fíjese muy bien, Bernabé era llamado hijo de consolación. Dios no le pudo poner mejor intercesor terrenal a Saulo en ese momento, y le puso a Bernabé. Es el mismo Bernabé que acompañaba a Pablo tiempo después en sus viajes. Y pues Bernabé intercede, y el versículo 28 dice que entraba y salía con ellos de Jerusalén. Sin embargo, hermanos, versículo 29, y hablaba confiadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, mas ellos procuraban matarle. Otra vez, hermanos, por predicar a Cristo, por predicar del Evangelio, que Cristo era el Mesías. Disputaba con los griegos, con los judíos helenistas, con aquellos judíos griegos, mas ellos procuraban matarle. Saulo no dejó de predicar, fíjense muy bien, póngame atención a esto. Saulo no dejó de predicar aún y con las amenazas directas de muerte hacia su persona, y una vez más ellos procuraban matarle. Ahora, versículo 30. Lo cual, como los hermanos entendieron, le acompañaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Fíjese muy bien. Primero estaba Saulo en Damasco y lo quería matar, tanto que el gobierno estaba cerrando y asediando toda la ciudad para que no escapara. Logró escapar. Luego en Jerusalén sigue predicando y lo vuelven a querer matar. La tensión en la iglesia de Jerusalén era bastante, por lo que los hermanos, la iglesia, optaron porque Pablo volviera a huir. Lo llevaron a Cesarea, lo enviaron a Tarso, donde él era. Entonces, hermanos, quiero que vean la lógica que hay aquí. Por una parte, vemos que Saulo no les tuvo temor a las amenazas de muerte porque sigue predicando. Sabemos que la iglesia tampoco temía, porque ya había enfrentado la persecución anteriormente. La iglesia ya sabía lo que era la persecución. No había temor en ella, ya sabían lo que era eso. Pero en esta ocasión en especial, fíjense muy bien lo que estoy diciendo, en esta ocasión en especial, Saulo era el principal blanco de los judíos y el gobierno. Había mucha tensión en la iglesia de Jerusalén. ¿Qué fue lo que hizo la iglesia? Lo sacó, que huyera, y lo mandó a Tarso. Yo le voy a hacer una serie de preguntas. Número 1. ¿Qué había entonces? ¿Mucha fe o poca fe? Porque primero Saulo está predicando sin importarle las amenazas. La iglesia había seguido moviendo, había seguido predicando aún con la amenaza de muerte y todo ello. Pero ahora deciden que Pablo huya. Entonces, ¿había mucha o poca fe? Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué haría usted, mi hermano? ¿Qué haría usted? Número 3, ¿qué pensarían de esta decisión de la iglesia definitiva? Ese sector del cristianismo que se jacta de fe sobre los demás, tomando una actitud rebelde en algo tan sencillo como llevar cubrebocas. Porque hay muchos que están diciendo, yo tengo fe y por eso no uso cubrebocas y Dios me cuida, y aquellos que no usan cubrebocas no tienen fe. Bueno, vemos la iglesia que saca a Pablo porque había mucha tensión y que Pablo huya. Entonces, mucha o poca fe. ¿Cuál fue el resultado de esta respuesta prudente y por amor a los hermanos? ¿Cuál fue el resultado de esto? Versículo 31. Las iglesias entonces tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y con consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. Hubo paz, crecían, había temor de Dios en ellos, no de los hombres, a pesar de su decisión, hermano. Y estaba siendo multiplicada la iglesia. Hermanos, algo que le decía ahorita, es de vital importancia tener la llenura del Espíritu Santo para poder tener discernimiento de cuál sea la voluntad de Dios, cuál sea lo mejor para todos los hermanos. Porque Pablo, mis hermanos, si usted sigue estudiando la carta de Hechos, hay algunas veces que Pablo huye, hay otras veces que prefiere que se deja apresar.
Y algunas de esas veces que Pablo se dejó apresar, vemos por ejemplo que uno de los guardas de la cárcel es salvo. Y otras veces Pablo huye y remite a su derecho como ciudadano romano para que no sea apresado. ¿Cuál es esta pieza que está faltando aquí? Llenura del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Hermanos, esta decisión fue basada en una prudencia y el amor por los hermanos. Fíjense lo que hubo paz. Crecían. Y esa decisión no quiso decir que ya tenían temor de los hombres, no, tenían temor y lo dice, tenían temor de Dios. Saulo huyó por un periodo de tiempo, pero no estuvo de ocioso. Siguió predicando a Cristo en Tarso. Siguió predicando a Cristo. Y aquí, hermanos, voy a citar algunas de las partes de lo que voy a decir. Van a ser citas de un predicador. Tengan cuidado con aquellos que dicen y se jactan y condenan a otros por no usar mascarilla, por no usar cubrebocas, diciendo que no tienen fe por usar cubrebocas. Cito: es totalmente absurdo y esa gente no tiene criterio, no tiene prudencia ni amor por el prójimo. Yo le pregunto, ¿qué clase de lógica es eso? Decir que alguien no tiene fe porque usa cubrebocas, ¿qué clase de lógica es esa? En mi propio caso, hermanos, hablando de mí mismo, yo cada vez que salgo al centro comercial, a donde sea, siempre uso cubrebocas, hermanos. Y eso no quiere decir que no tenga fe, porque yo sé que Dios está conmigo, hermanos. Yo sé que Dios me va a proteger. Y yo sé que con cubrebocas o sin cubrebocas, Dios puede permitir que llegue, hermanos. Pero aunque yo tenga esa fe, como dice en Romanos 14, tienes fe, tenla para contigo. Pero usa cubrebocas por amor a los demás, por amor al prójimo y por propia prudencia, hermanos. Pero desgraciadamente ha habido una desinformación, y eso ha sido culpa parte también del gobierno. Pero ha habido también cierta ignorancia del cristianismo. ¿Creen que esto es inventado por el gobierno? Hermanos, tengo familiares, no aquí directos, pero en el sur de México, que están pasando por esto y es real. Tengo una tía que trabaja en un hospital, es real, hermanos. Es por prudencia, hermanos. Estos que tanto se jactan de su orgullo religioso, porque eso es orgullo religioso. Escucha, es orgullo religioso. Me gustaría saber, todos estos que se están jactando deliberadamente, condenando a otros porque no tienen fe, porque usan cubrebocas. Bueno, yo me gustaría saber si van al doctor cuando se enferman, cuando ya no la ven. Me gustaría saber si van al doctor cuando se enferman. Me gustaría que esas palabras se las dijeran a alguien con cáncer terminal. Hace falta poquita lógica nomás. Lucas mismo, el autor de Hechos, como lo vimos al principio, era médico, hermanos, era médico. Y vemos en parte de la Biblia, hay una epístola de Pablo donde menciona a Lucas que le curaba sus heridas a Pablo. ¿Que Pablo no tenía fe? Hermanos, por favor, es que en una ocasión le preguntaron al predicador Sugel Michelel, o sea, hermano, ¿debo ir al doctor o tener fe? ¿Debo ir al doctor o tener fe? ¿Cuál de las dos? Y él le respondió brillantemente: hay que ir al doctor con fe. Hermanos, Dios es el que mueve todo al final. Dios es el que mueve al médico, Dios es el que... Pero hermanos, esto es real. Esto es real. Cito una vez más: aquellos que se jactan, es como aquel hombre diciendo: yo no usaré nada. Si Dios me quiere matar de COVID, que me mate. Hermanos, es muy fácil rebelarse en Latinoamérica o en Occidente. Vete a la India y sé tan valiente. Vete a Corea o a China y sé tan valiente. Es muy fácil caminar aquí como yo tengo fe y el resto no. Es muy fácil levantarse el cuellito aquí, hermanos. Es muy fácil levantarse el cuellito en Occidente, en Latinoamérica, porque tenemos libertad, hermanos, de predicar el evangelio.
Pero que se paren en Corea a predicar a Cristo, a ver si es cierto que muy valientes y que tienen mucha fe. Si Dios me quiere matar, pues que me mate. Hermanos, tengan mucho cuidado con eso. Porque aquellos que se infecten por su imprudencia, escúchame bien, aquellos que se infecten por su imprudencia y su mucha fe de no usar cubrebocas, ¿sabe qué va a pasar? No van a decir nada, se van a quedar calladitos. Y su sufrimiento, como vimos ahorita, su sufrimiento no va a ser bienaventurado, ni va a ser por causa de Cristo, va a ser porque fueron rebeldes a las normas. Y lo mismo aplica para las iglesias. Es sencillo, hermanos. Es sencillo. Sencillo. Y ahí sí estoy totalmente en desacuerdo con MacArthur. Abrir la iglesia sin medidas, sin que importe si traes cubrebocas o no, sin sana distancia, sin nada, es totalmente imprudente. Es totalmente imprudente. Y ahí tiene el pastor Miguel Núñez, que aparte de eso es médico y es infectólogo, o sea, todavía más especializado en eso. Hermanos, vuelve a lo mismo, es un hombre y se puede equivocar. Y es difícil, hermano. Es difícil estar delante de una iglesia en estos tiempos, porque no hay nada en la Biblia que nos diga cómo dirigir la iglesia en medio de una pandemia. No hay nada. Y se puede equivocar. Es un hombre, se puede equivocar como todos, hermanos. Antes de estar criticándolo y levantando juicios a él, oremos por todos los pastores y oremos nosotros mismos, hermanos, por aquellos que están enfrente. Conclusión: la vida cristiana no es una desgracia, hermanos. Se sufre por Cristo, pero la vida cristiana no es una desgracia. No es una desgracia. La desgracia verdadera es la vida del incrédulo. Esa es la desgracia verdadera. Porque hay mucho cristianismo también que se la pasa quejándose. No, la vida cristiana no es una desgracia. La vida cristiana es digna de ser vivida aquí y ahora. Porque la vida cristiana es Cristo mismo. Cristo es verdadera vida y vino a darnos vida en abundancia. Pero muchos no tienen esa convicción de vivir la vida como Cristo nos mandó a vivirla. Hermanos, si hubiéramos sido salvos para entrar al cielo, para solo entrar al cielo, ya estaríamos en el cielo. No fuimos salvos solo para entrar al cielo, fuimos salvos para trabajar y padecer por Cristo. Cuando fuimos transformados en una nueva criatura, fuimos hechos para pelear la batalla de la fe. No contra sangre y carne, sino contra malicias espirituales. No con las armas del mundo, sino con las espirituales. Fuimos hechos, hermanos, usted y yo, para sufrir bien, para soportar la peor tempestad y aún así seguir firmes en la roca que es Cristo. Fuimos hechos para hacer la luz en el salón de clases o en el trabajo, para aguantar burlas por ser cristianos, no por ser una bola de apáticos. Tengan mucho cuidado, mis jóvenes cristianos. Ponerse unos audífonos e ignorar a todo el mundo, eso no reflejará a Cristo. Eso no reflejará a Cristo. Ser rechazado por ser un apático no reflejará a Cristo. Que te rechacen por predicar el evangelio. Fuimos hechos, hermanos, para soportar la persecución y aún así orar por nuestros enemigos. Recuerde algo, hermanos, primero fue la cruz y después la gloria. Primero fue la cruz y después la gloria. Como decía Pablo, vamos a leerlo en Romanos 8, que los padecimientos, todo lo que podamos tener aquí, hermanos, no se compara, porque tengo por cierto que lo que en ese tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Por más grave que sea la persecución, si la llega a ver, por más sufrimiento que tengamos, por peor que sea la tempestad que tengamos aquí terrenalmente, hermanos, no se va a comparar, hermano, a la gloria que viene. Si usted está pasando por aflicción, mi hermano, por enfermedad, tome fuerzas, que todo lo que pasamos aquí, los sufrimientos, los desprecios, decía Cristo, parafraseando, si los desprecian a vosotros, me están despreciando a mí, dijo Cristo. Para estar dispuesto a pagar el precio, hermanos, debemos estar llenos del Espíritu Santo. Si padecemos por nuestra mucha fe, por no acatar las leyes o por meternos en asuntos ajenos, no somos bienaventurados. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifica a Dios en esa parte. Hermanos, yo creo que ha quedado más que claro
que parte de nuestro llamado es sufrir por causa de Cristo. Mi pregunta para usted ahora es, ¿cuándo fue la última vez que sufrió por causa de Cristo? Por causa del Evangelio, por causa de ser cristiano. ¿Cuándo fue la última vez que se burlaron de ti en la escuela porque eres cristiano? Porque no corriste con sus desenfrenos como ellos corrieron. ¿Cuándo fue la última vez que en el trabajo? Hay un cristianismo muy cómodo en Occidente, muy cómodo, hermanos. Tengamos cuidado, hermanos, no nos pongamos la bandera fácil, no nos levantemos el cuello fácil, jactándonos de más, cuando, hermanos, ¿cuándo hizo eso Cristo? Así de sencillo, ¿cuándo hizo eso Cristo? Pero por el contrario, hermanos, en aquellas veces, si el gobierno llega a predicar, llega a delimitar algo en contra directamente del cristianismo, de Cristo, del Evangelio, entonces ahí nos levantaremos con convicción y estaremos dispuestos a sufrir por causa del nombre de Cristo. Mi pregunta es para usted, ¿está dispuesto? Dios me lo bendiga, hermanos. Cristo viene pronto. Amén.